Loza desafía a Lima. Señor ministro, si me quiere detener, deténgame. El senador por el MAS, Leonardo Loza, confrontó al ministro de Justicia, Iván Lima, respecto a una amenaza directa o indirecta que, según el parlamentario evista, estaría recibiendo la Federación del Trópico tras las protestas contra el vicepresidente David Choquehuanca. Le dijo a Lima: si quiere detenerme, deténgame. Si usted me quiere detener, deténgame a mí y a mis compañeros, que nos hemos movilizado más de 5.000 compañeros en resguardo de la unidad del Trópico de Cochabamba, en resguardo del instrumento político de nuestro proceso de cambio, dijo Loza. El parlamentario arremetió contra la autoridad de Estado tras ser consultado por las declaraciones del arcista Rolando Cuellar, quien dijo que iniciaría acciones legales contra los 20 pelagatos que impidieron al vicepresidente David Choquehuanca salir del aeropuerto de Chimoré. Bienvenidos. Noticias de Bolivia de hoy. En otra información, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, negó que los proyectos de ley 305 y 304 vulneren la libertad de expresión. Anunció que se socializará con los sectores. No existe nada nuevo, ni una sola palabra, no existe un artículo que vaya a incorporar el gobierno del presidente Luis Arce, para nada. Es lo vigente, lo que ya existe, lo que está coexistiendo desde el año 2010 junto a la ley de imprenta, y ustedes han visto cómo se ha podido desarrollar durante ese tiempo. Aunque la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, destacó que la ley 305 de cumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos humanos y la 304 que regula y sanciona el uso indebido de las redes sociales en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia no vulnera la libertad de expresión, otros sectores se encuentran en alerta. Pero ahora se aumentan las penas y se establecen dentro de la misma ley 4 figuras penales nuevas que establecen que un periodista puede ser acusado hasta con 7 años de cárcel por alguna acción que pueda ser considerada como de racismo o discriminación. Entonces, el problema es quién interpreta eso. El que interpreta eso son los fiscales y jueces, que no son independientes. Pero este artículo que establece sanciones para los medios de comunicación y periodistas ya se encuentra reconocido dentro del Código de Procedimiento Penal. Sin embargo, el proyecto de ley 305 agrava las penas. Es por eso que la oposición ha presentado una nueva propuesta de derogación de este artículo. Ante el rechazo del gremio periodístico al proyecto de ley 305 relacionado a la difusión de racismo y discriminación, el diputado de Comunidad Ciudadana Carlos Alarcón dice que el artículo 281, que cuando el hecho sea cometido por una trabajadora o trabajador de un medio de comunicación social o propietario del mismo, no podrá alegarse inmunidad o fuero alguno, ya está contemplado en el Código Penal desde la ley 045, así que propone derogarlo. La 305 está repitiendo un atentado contra el jurado ciudadano para procesar a los periodistas, que ya está vigente en el Código Penal desde la ley del racismo, desde el 2010. Hay que desactivar esta bomba de tiempo que está vigente, porque cuando entren en vigencia estas otras leyes, el ámbito de punibilidad contra los periodistas se va a volver ilimitado. En el oficialismo dicen que la Constitución está por encima de cualquier ley y en esta se garantiza la libertad de expresión. Ustedes tienen la libre expresión y el libre trabajo de prensa que realmente la Constitución respalda. La Constitución garantiza los derechos y las garantías constitucionales. De eso no tenemos que preocuparnos. Al margen de cualquier ley, primero está nuestra Constitución política del Estado. Pero también la oposición ha observado no solamente el proyecto de ley de 305, sino también la 304, porque esto permitiría una censura en las redes sociales. Este es un tema que hay que analizarlo, dicen los opositores. Que se pretende vulnerar la libertad de expresión. Por un lado, el MAS ya tiene esos guerreros digitales que acosan a la oposición y ahora quiere tener pues este proyecto de ley que sin duda va a perseguir a la oposición, a cualquier persona que hable en contra del actual gobierno, que critique los delitos del MAS o del actual gobierno, se lo va a pretender encarcelar. Esta es la postura de la oposición ante los proyectos de ley 305 de cumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos humanos y el 304 que regula y sanciona el uso indebido de las redes sociales en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia. Según el diputado de Comunidad Ciudadana, Beto Astorga, el propósito sería acallar las voces críticas al gobierno. Vamos a pedir que exista una cruzada nacional, que se realicen protestas a nivel nacional para que de una vez por todas se archive ese proyecto de ley 305,
porque claramente se pretende acallar a los periodistas, se pretende acallar incluso a parlamentarios opositores. No obstante, el diputado del MAS, Renan Cabeza, señala que debe haber un análisis por tratarse de un tema delicado para la población. Es bastante sensible este tema, ¿no? Genera mucha especulación. Lo cierto es que las redes sociales no tienen que ser un instrumento para difamar, injuriar y calumniar, para dañar la honorabilidad de las personas. Las redes sociales tienen que ser un instrumento de información para que todos y todas compartamos. Bueno, y eso no es todo. El expresidente Evo Morales también ha anunciado la intención de conformar una policía que controle el trópico cochabamino, sí, el Chapare. Pues algunos asambleístas del movimiento al socialismo han manifestado de que se siente inseguro y por lo tanto ha planteado esta situación. Pero, ¿qué opina la oposición política? La propuesta del expresidente Morales de conformar una policía comunitaria que resguarde el Chapare se debería a una sensación de vulnerabilidad, justificaron diputados del ala radical del MAS. El presidente Evo no se siente seguro y eso es bastante preocupante. Todo ciudadano, todo ser humano tiene... naturalmente va a buscar una protección y eso es lo que está haciendo. Uno de los bienes más sagrados que tenemos los seres humanos es justamente la vida. Estos criterios demostrarían que el gobierno estaría perdiendo el control de la región, según el diputado Astorga de Comunidad Ciudadana. Acá el gobierno debería tomar cartas en el asunto, el ministro de Justicia ya debería realizarle este proceso penal porque claramente el Chapare se está convirtiendo en tierra de nadie. Bueno, es el señor del Chapare, el presidente del Chapare, o sea, hay muchos denominativos hacia Evo Morales porque claramente él quiere controlar el Chapare, quiere independizar el Chapare y alejarlo del territorio boliviano. La semana pasada, organizaciones sociales del Chapare bloquearon la salida del vicepresidente del aeropuerto de Chimoré debido a que la autoridad no habría solicitado autorización. ¿Pero qué le respondió el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo a Evo Morales sobre la creación de ronderos en el Chapare? Veamos. Nos parece raro que empiezan a aparecer este tipo de insinuaciones, propuestas que están más allá de lo que establece la Constitución Política del Estado y la normativa legal vigente, que establece que solo existen dos tipos de fuerzas en nuestro país, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales dentro del territorio nacional, y por tanto no podemos reconocer ningún otro tipo de organismo dentro de nuestro país. Lamentablemente este tipo de aseveraciones surgen cuando en nuestro país empieza a subir el precio de la hoja de coca. En el trópico cochabambino actualmente empieza a cotizar el precio de la hoja de coca en 20 bolivianos cuando antes estaba a 7, cuando el taque o el tambor o el paquete, como se denomina en el trópico cochabambino, estaba a 700 bolivianos, ahora ha subido a 2.000 bolivianos. Estamos viendo, por tanto, que cuando ex autoridades ya no viajan a la República del Perú, el precio de la hoja de coca viene subiendo día a día en nuestro país. Segundo elemento, no podemos permitir que intereses personales, intereses sectoriales vayan en contra de los intereses de un sector de la población. Noticias de Bolivia de hoy.